En el principio. 3 palabras. El texto más estudiado, más debatido, más traducido de la historia humana. Comienza con 3 palabras, y casi nadie se detiene a preguntar qué significan realmente. En este video no vamos a hablar de religión, ni de ciencia contra fe. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a leer el primer capítulo del Génesis como lo que también es, un texto metafísico. Un mapa de cómo funciona la realidad, escrito en lenguaje simbólico, hace más de 2500 años. Y cuando lo lees así, algo cambia, porque el relato no habla solo del origen del mundo, habla del origen de tu mundo, de cómo la conciencia genera realidad, de por qué el lenguaje tiene poder, de qué significa existir en el tiempo. El Génesis fue escrito originalmente en hebreo, y el hebreo no funciona como otros idiomas. Cada palabra en hebreo contiene capas de significado que las traducciones habituales ignoran por completo. Bereshit, en el principio. No significa simplemente al inicio del tiempo. La raíz Rosh significa cabeza, cima, origen. Bereshit apunta al momento donde algo emerge desde la potencialidad pura hacia la existencia. No es un momento en el tiempo, es la condición de posibilidad del tiempo mismo. La segunda palabra es igual de radical. Bara, creó. Pero bara en hebreo bíblico se usa exclusivamente para la acción divina. Los humanos fabrican, construyen, forman. Solo lo divino crea. ¿Por qué? Porque bara implica crear desde la nada, ex nihilo, sin materia previa, sin molde previo, sin referencia previa. Aquí tenemos el primer misterio. El término Elohim es gramaticalmente plural. El sujeto que crea es plural. Hay quienes ven aquí una pluralidad de fuerzas divinas, una plenitud de potencia, o lo que la filosofía llamaría el absoluto en su aspecto creativo, una unidad que contiene multiplicidad. Se contienen aquí 3 ideas metafísicas de primer orden: el origen como condición, la creación como acto ontológico puro, y el creador como unidad plural. Las demás cosas creadas se despliegan desde aquí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que comience la creación, el texto describe el estado previo. Este es uno de los pasajes más fascinantes de toda la literatura antigua. El término tohu, informe, sin estructura, potencialidad pura sin actualización. El segundo término, bohu, vacío, ausencia de distinción. Juntos apuntan al estado previo a toda diferenciación, el campo de posibilidades infinitas antes de que ninguna se actualice. El físico cuántico David Bohm llamó a esto el orden implicado, un campo de potencialidad pura del cual emerge el orden explícito. El filósofo Henry Bergson lo llamó duración pura. El Génesis lo llama tohu vabohu. El lenguaje cambia, la intuición es la misma, antes de la forma existe el campo que la hace posible. Y la conciencia, ruach, no crea el caos ni lo destruye, se mueve sobre él, lo contempla, lo sostiene, como si la presencia atenta de la conciencia fuera la condición previa a que algo emerja. Esa imagen sola merece horas de reflexión. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nos encontramos en el corazón metafísico del relato. La creación no ocurre por un acto físico. No hay manos que formen la materia. No hay energía que impacte sobre el vacío. La creación ocurre por la palabra. No es un mandato dado a nadie. No hay destinatario. Es pura enunciación que colapsa la potencialidad en actualidad. El acto de nombrar es el acto de crear. El nombre crea la realidad. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esa estructura se repite 10 veces en el capítulo, 10 actos de habla que son simultáneamente actos de creación.
En la filosofía moderna del lenguaje, esto se llama acto performativo, es decir, un enunciado que no describe la realidad, sino que la produce. Fue el filósofo del lenguaje, John Langshaw Austin, quien describió los actos performativos. En el principio era el verbo. Así comienza el Evangelio de Juan. La cábala judía desarrolla toda una cosmología del lenguaje creador. El Génesis abre esta tradición. La palabra no describe el mundo, lo genera. Y hay algo más. Dios no solo habla, Dios ve lo que crea y lo juzga. Y vio Dios que era bueno. La conciencia creadora valida su creación. El acto de percibir completa el acto de crear. Sin el testigo consciente, ¿existe la creación? El Génesis parece sugerir que no. Los 7 días de la creación tienen una arquitectura metafísica. Cada día introduce un nivel de diferenciación más específico. Existe un patrón en el orden de la creación. En los 3 primeros días se crean los espacios. En el día primero, la luz y la oscuridad. Aquí encontramos la primera distinción, el ser y el no ser. En el día segundo, los cielos y el abismo. Aquí vemos la separación entre las aguas superiores y las inferiores. En el día tercero, se separan la tierra y el mar. La tierra genera verdor y árboles que dan fruto. En el cuarto, quinto y sexto día, crea los seres que habitarán esos espacios. En día cuarto, los astros, las estrellas y el sol y la luna para diferenciar el día de la noche. Se estructura el tiempo, el cosmos, se vuelve reloj. En el día quinto, las aves y los peces, la vida que habita los cielos y los mares. En el día sexto, los animales terrestres según su especie. Como culminación de su obra, el ser humano, a su imagen y semejanza, para que dominase sobre el resto de la creación. Y al final de cada día, la misma sentencia. Y fue la tarde, y fue la mañana. No el amanecer primero, sino el atardecer. En la tradición hebrea el día comienza con la oscuridad. La creación emerge de la noche, no hacia ella. El orden surge del caos. La luz emerge de las tinieblas. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El sexto día trae la cumbre del relato. Hasta aquí, cada acto creador es una orden simple. El término tselem, en hebreo, significa imagen en sentido concreto, casi físico. No se trata de una metáfora vaga. El ser humano porta en sí mismo la imagen del Creador. Pero, ¿qué imagen es esa? No es una imagen física, sino la capacidad creadora misma, el poder de generar realidad a través de la conciencia, la palabra y la intención. Esto es metafísicamente explosivo. Si el Creador crea mediante la palabra y la conciencia, y el ser humano está hecho a imagen del Creador, entonces el ser humano también es por naturaleza un ser creador. No un receptor pasivo de la realidad, sino un co-creador activo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Y entonces sucede algo completamente inesperado. Después de 6 días de creación incesante, el texto dice que Dios descansó. Y no solo descansó, santificó ese descanso. El término Shabbat no significa solo descansar por cansancio, significa cesar, hacer pausa, detenerse en la plenitud. El Creador no para porque esté agotado, para porque la creación está completa. El reposo no es ausencia de actividad, es la culminación de la actividad. Aquí está la paradoja más profunda del capítulo. El séptimo día no tiene cierre. Cada uno de los 6 días anteriores termina con "y fue la tarde y fue la mañana". El séptimo día no tiene esa fórmula. El séptimo día no termina. La contemplación fue definida como felicidad suprema por Aristóteles. Los místicos medievales llamaban a este estado reposo en Dios. El budismo lo llama samadhi. El Génesis lo llama Shabbat. La creación sin descanso es productividad sin ser. El séptimo día es la dimensión del ser que hace posible todo hacer.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Esto no es filosofía académica, que queda muy bien en los libros. Hay 3 ideas principales del primer capítulo del Génesis que puedes aplicar hoy mismo. La primera es el poder de nombrar. El Génesis dice que la realidad emerge del nombre. Esta semana, en lugar de dejar tus metas en lo vago, nómbralas con precisión absoluta. Escríbelas en una frase que comience con es o existe, no con quiero o espero. El nombre da realidad. La vaguedad mantiene el tohu vabohu, el caos o vacío. La segunda idea es la conciencia que valida. Dios vio lo que creó y lo llamó bueno. Introduce en tu día un momento de revisión consciente. Al final de cada jornada, identifica una cosa que hiciste bien y nómbrala explícitamente. No como ego, sino como el acto de la conciencia que reconoce la creación. Ese reconocimiento la completa. La tercera idea es tu propio Shabbat. El 7º día no termina, porque el reposo consciente es la dimensión que sostiene toda acción. Diseña un bloque semanal, no de productividad, sino de contemplación pura. Sin agenda, sin producción, solo presencia. El descanso que el Génesis santifica no es pasividad, es la conciencia que habita su propia plenitud. El primer capítulo del Génesis no es un texto de biología ni de cosmología. Es un texto sobre cómo la conciencia genera, estructura y habita la realidad. Sobre el poder creador del lenguaje, sobre la responsabilidad ontológica del ser, que se sabe imagen del creador, y sobre el reposo como la dimensión más profunda de la existencia. El segundo capítulo del Génesis tiene un tono y estructura metafísica diferente, y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué hay 2 relatos distintos de la creación? ¿Qué dice esa duplicidad sobre la naturaleza de lo real? Si este video te resonó, suscríbete. Comenta aquello que más te haya resonado. Y en tu fuero interno, pregúntate, ¿cuál es la línea de vida que quieres habitar? Sé específico. Un trabajo, una relación, un estado de salud, un proyecto. Escríbelo. El acto de escribirlo ya es parte del proceso.